Hola, pequeños exploradores y grandes soñadores. Hoy les traemos una historia mágica, una aventura encantadora que nos enseñará mucho sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Prepárense para conocer a un amigo muy especial. Esta es la historia de Verde, un joven árbol con un corazón lleno de curiosidad y una imaginación tan grande como el cielo. Verde no era un árbol cualquiera, era tierno, pensativo y siempre estaba soñando despierto. Verde vivía en un bosque frondoso, rodeado de árboles altos y sabios que habían visto pasar muchas estaciones. Desde su pequeño lugar, Verde observaba todo con ojos brillantes y llenos de asombro. Pero Verde tenía un deseo muy particular, un anhelo que lo hacía diferente de todos sus hermanos árboles. Él soñaba con la posibilidad de caminar, de mover sus raíces y explorar el vasto mundo más allá de su pequeño claro. Anhelaba la libertad de movimiento, algo que los otros árboles no parecían extrañar. Ellos estaban contentos con su lugar, con sus raíces firmes en la tierra, pero Verde sentía una llamada a la aventura. La motivación de su deseo era la pura emoción de descubrir nuevos lugares. Quería ver qué había más allá de las copas de los árboles, qué secretos guardaban los senderos ocultos y qué maravillas se escondían en el horizonte. También quería conocer a todos los animales que habitaban el bosque. Los veía pasar, corretear y volar, y se preguntaba cómo sería seguirlos en sus travesías diarias. Verde imaginaba conversaciones con las ardillas más rápidas y los pájaros más cantores. Su corazón se llenaba de alegría solo de pensar en todas las amistades que podría hacer si tan solo pudiera dar un paso. Su deseo era tan fuerte que a veces sentía un cosquilleo en sus raíces, como si quisieran despegarse del suelo. Pero sabía que era solo su imaginación. Una imaginación que pronto encontraría un compañero muy especial. Así comienza nuestra historia, con Verde en su bosque, bajo el sol brillante y el suave murmullo de las hojas. La atmósfera era siempre mágica, llena de sonidos de la naturaleza y una paz que invitaba a soñar. Un día, un nuevo amigo llegó al bosque, un amigo invisible, pero siempre presente. Era el viento, y se convirtió en el compañero de juegos más divertido y leal de Verde. El viento no solo movía sus hojas, sino que también le susurraba historias al oído. Eran cuentos de lugares lejanos, de aventuras increíbles y de seres maravillosos. Le hablaba de animales exóticos que vivían en selvas lejanas, de ríos cristalinos que serpenteaban por valles profundos y de montañas imponentes que tocaban las nubes. El viento era un narrador experto, y cada una de sus historias impulsaba y alimentaba la imaginación de Verde. Con cada susurro, el mundo de Verde se hacía más grande y más emocionante. Verde escuchaba atentamente. Sus ramas se mecían suavemente como si estuvieran bailando al ritmo de las palabras del viento. Sentía que, a través de esas historias, él también viajaba. El viento le enseñó que no siempre se necesita mover los pies para explorar. A veces, la mente es el mejor vehículo para las más grandes aventuras. Gracias al viento, Verde aprendió que la imaginación no tiene límites. Podía ir a cualquier lugar, conocer a quien quisiera y vivir las experiencias más emocionantes. Todo desde su lugar en el bosque. El viento era más que un amigo, era un maestro, un guía que le mostraba a Verde que la verdadera libertad reside en la capacidad de soñar y de ver más allá de lo evidente. Y así, Verde y el viento pasaban sus días. Uno contando historias y el otro escuchando con el corazón abierto, listos para embarcarse en los viajes más extraordinarios. Con cada historia del viento, la imaginación de Verde cobraba vida de una manera asombrosa. Cerraba sus ojos de árbol y se veía a sí mismo en los lugares más increíbles. En su mente, Verde caminaba por el bosque, sus raíces se convertían en piernas fuertes que lo llevaban a donde quisiera. Sentía la tierra bajo sus pies imaginarios y el sol en sus hojas. En sus viajes imaginarios, Verde interactuaba con ardillas juguetonas. Les preguntaba sobre sus escondites de nueces y compartía risas mientras corrían por los troncos de los árboles. También conversaba con los pájaros cantores, aprendiendo sus melodías y sus secretos sobre el cielo. Se imaginaba volando junto a ellos, viendo el bosque desde arriba. Los conejos curiosos se acercaban a él en sus sueños, y Verde les contaba historias de las flores más bonitas y los tréboles más dulces. Compartían momentos de tranquilidad y amistad. Cada encuentro imaginario era una oportunidad para aprender y maravillarse.
Verde descubría nuevas perspectivas, entendía mejor a sus vecinos del bosque y se sentía parte de algo más grande. En su mente, Verde visitaba cascadas ruidosas, campos de flores de todos los colores y cuevas misteriosas. Cada lugar era una nueva lección, una nueva emoción. Estos viajes imaginarios no solo eran divertidos, sino que también le daban a Verde una profunda sensación de conexión con el mundo. Se sentía un explorador, un aventurero. Aprendió que la amistad no conoce barreras, ni siquiera la de no poder moverse. Sus amigos imaginarios eran tan reales como los que veía pasar cada día. Verde se dio cuenta de que su imaginación era un regalo, un poder que le permitía vivir 1000 vidas sin moverse un centímetro. Era su propio mapa del tesoro, lleno de infinitas posibilidades. A medida que Verde exploraba el mundo con su imaginación, algo maravilloso comenzó a suceder. Sus sueños y fantasías lo llevaron a una nueva comprensión. Empezó a entender la importancia de su lugar, de ser un árbol arraigado en la tierra. Se dio cuenta de que su existencia tenía un propósito vital, incluso sin moverse. El viento, con su sabiduría, le recordaba que aunque no podía moverse físicamente, su presencia era vital para el bosque. Su quietud era, en realidad, una fortaleza. Verde proporcionaba sombra a los animales en los días calurosos, un refugio fresco donde podían descansar y protegerse del sol. Su sombra era un abrazo para todos. También purificaba el aire, transformando lo que no servía en oxígeno fresco y limpio para que todos pudieran respirar. Era un guardián invisible de la salud del bosque. Y, por supuesto, ofrecía un hogar seguro para las aves, que construían sus nidos entre sus ramas. Sus hojas eran un techo, sus ramas una cuna para los pequeños pajaritos. Verde se dio cuenta de que su quietud no era una limitación, sino una forma de servir y de dar vida. Su existencia era un regalo para todo el ecosistema. Comprendió que cada ser en el bosque tenía un papel único y valioso. Las ardillas plantaban semillas, los pájaros dispersaban polen, y él, Verde, era el corazón verde del lugar. Su propósito no era ir a buscar la aventura, sino ser la aventura para otros. Su presencia creaba un espacio de vida, de crecimiento y de seguridad. Verde sonrió. Un suave movimiento de sus hojas, al darse cuenta de que su sueño de explorar el mundo se cumplía cada día, no caminando, sino siendo el centro de un mundo vibrante. El día llegó en que Verde se dio cuenta de que su verdadera aventura no estaba en caminar, sino en ser él mismo, un árbol fuerte y generoso. Fue un momento de gran claridad. Aceptó su naturaleza de árbol con una alegría profunda, comprendió su propósito valioso y esencial y se sintió completo, sin necesidad de cambiar lo que era. Verde, ahora más maduro y sabio, disfrutaba de la compañía de sus amigos del bosque. Las ardillas jugaban en sus ramas, los pájaros cantaban en sus hojas y los conejos descansaban bajo su sombra. Sentía una gratitud inmensa por su vida, por su lugar en el mundo y por todos los seres que lo rodeaban. Su corazón de árbol estaba lleno de paz y felicidad. Ya no soñaba con caminar, sino con crecer más fuerte, dar más sombra y ofrecer más hogar. Su sueño había evolucionado, se había transformado en algo aún más hermoso. Verde había aprendido la lección más importante de todas, que la felicidad no se encuentra en lo que no tenemos, sino en valorar y amar lo que somos. Su historia nos enseña que cada uno de nosotros tiene un lugar especial en el mundo. No necesitamos ser como los demás para ser importantes o para vivir una vida plena. A veces, la mayor aventura es descubrir la magia que ya reside en nosotros, en nuestras propias cualidades y en el impacto que tenemos en los que nos rodean. Así que, mis queridos amigos, recuerden siempre las palabras de Verde, el árbol que quería caminar y que encontró su mayor aventura en ser él mismo. Porque a veces, ser quien eres es lo más maravilloso del mundo. Y eso, pequeños y grandes, es un tesoro que nadie nos puede quitar.